Bien, pues como decía antes, hoy vamos a hablar de una historia muy curiosa, una historia que tiene relación con el tema que tratábamos ayer, que no deja de ser el tema de la guerra civil, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista diferente, lo vamos a hacer desde una historia más personal, si cabe, desde la historia de una familia y la historia de un personaje que parece de ciencia ficción, pero no, es un personaje real. Estoy hablando de José Ballester Gil, pues un poeta y idealista que llegó a ser miembro del Servicio de Inteligencia de la República y que se vio pues inmerso en una trama que muy bien nos va a contar ahora Juan Carlos Andreu Ballester, que ya lo tenemos aquí en los estudios y que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días a todos los... Lo primero, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, hablábamos antes, fuera de micro, porque además te lo he dicho, este es un tema que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, que es al final la historia, ¿no? Lo que ha sucedido y lo que ha pasado, y además encima en este caso se trata de historia de nuestro país, historia de nuestra ciudad y de nuestra comunidad valenciana. Pero es que encima ya no solo eso, sino que encima es una historia de tu familia. Efectivamente, sí. Bueno, pues en mi familia yo soy el hermano pequeño de 5 hermanos y de alguna forma en la familia siempre se hablaba de una persona muy especial, alguien que toda la familia, sobre todo mi madre, pues recordaba. Mi hermano José, tu tío José. Y era una persona, pues digamos que mítica, ¿no? Dentro de la familia. Uh-huh. Un buen día, pues cuando mi hermano mayor, que me llevaba 19 años, tomábamos café en su casa, pues me dijo, mira, me miró fijamente y me dice, te voy a dar una cosa, y vas a custodiar algo muy importante de la familia. Que yo, de cachondeo le digo, oye, no será dinero de la droga ni nada de esto, ¿no? Y aquel se rió y me dijo, toma esto. Y claro, me vi con aquel diario, pues, amarillento, arrugado, y dije, esto lo abrí, claro. Dice, esto es el diario del tío José. Claro, yo me quedé pasmado. Sobre todo cuando me fui a casa y empecé a leer. Aquella noche prácticamente ni dormí, porque no podía dejar de leer aquella historia impresionante. A partir de entonces, mi tío José dejó de ser un mito y llegó a ser mi ídolo. Porque, totalmente. Claro, yo empecé entonces a sonsacar a mi madre, a mi padre, cosas de la guerra civil, porque ellos no querían hablar de la guerra civil. Siempre decían que nunca paséis una guerra. Paséis cualquier cosa, pero una guerra nunca. Pero yo le iba sonsacando. Mi padre estaba de sanitario en una brigada de choque, en primera línea, que por cierto, debéis de saber que los sanitarios son los que más caen en las guerras. Siempre son los que más mueren. Efectivamente, sí. Porque ellos pues no se pueden proteger detrás de una roca, de un muro, de un árbol. Ellos tienen que estar arrodillados, atendiendo a los heridos, haciendo un torniquete, poniendo una vía, evacuándolos, y claro, el fuego amigo y enemigo, pues no hay nada que hacer. Y que además siempre son pues los que más vocación tienen, están ahí porque quieren salvar vidas. Efectivamente. Y pues entonces poco a poco me fueron contando cosas, ¿no? Porque ellos se conocían, mi padre y mi tío, el hermano mayor de mi madre, pues se conocían de jóvenes, son de Callosa del Segura y emigraron después, ya de más mayores, emigraron a Valencia antes de la guerra, pero ellos eran amigos y después fueron cuñados, claro. Qué fuerte. Y mi tío pues no pudo ir al frente y acabó pues en el servicio de inteligencia. Acabó en el servicio de inteligencia, porque es algo también muy muy curioso y muy llamativo, porque no es algo que se suele ver, ¿no? Que suelas conocer a alguien que ha estado en el servicio de inteligencia, y más encima en un servicio de inteligencia en medio de una guerra, que eso es algo encima que le da un plus, le da un extra. Nos decías antes, ¿no? Te llega ese diario, tú empiezas a leer y empiezas a alucinar un poco de, ostras, esto es de película, esto no tiene sentido. Sí. Cuando te das cuenta de que ha estado metido dentro del servicio de inteligencia, ¿cómo te quedas? Pues me quedo súper sorprendido, porque sí que yo tenía idea, de mi madre me contaba, ¿no? Dije, tu tío, pues, había sido policía secreta, eso es lo que me decía. Sí. Pero claro, es que ella yo creo que no era consciente, porque no había leído el diario, de hasta qué punto estaba involucrado en determinadas cosas y en una trama que evidentemente no voy a hacer spoiler, ¿no? De la novela, pero que fue alucinante, porque había gente muy importante metida en todo este tema. Entonces, claro, mi tío, pues,
imagínate que una persona que era un idealista, era un romántico, era un poeta, porque era poeta. Hay poesías, ¿no?, escritas ahí en la novela, y claro, llega al Hotel Metropol. Me imagino que para los que no lo sepan, el edificio que hay es nada más salir enfrente de la Plaza de Toros, sí. del pasaje de la Plaza de Toros. Es un edificio que en aquella época, 4 o 5 años antes del comienzo de la guerra, se convirtió en hotel, en uno de los hoteles más importantes de España y de Europa. Y sigue ahí el edificio. Y bueno, la primera vez que entra mi tío con su compañero, más avezado en las labores de espionaje, pues le dice, bueno, José, ¿sabes dónde estamos? Y dice, pues en el Hotel Metropol, ¿no? Dice, bueno, dice, aquí está el servicio de inteligencia de Stalin, que han venido a ayudarnos, pero a controlarnos también. Y había parte del gobierno. Y estaba Hemingway, estaba yo en 2 Pasos, estaba gente muy... Son nombres increíbles. Claro. Y claro, hay un capítulo en que hay una conversación entre mi tío y Hemingway. Qué fuerte, ¿no? Y entonces, sí. Bueno, entonces, claro, que él se queda maravillado y dice, bueno, maravillado no, asustado. Sí, y dice, bueno, pero es que esa chica que ves ahí pertenece a inteligencia británica. Dice, no es, dice, uy, pues parecía una mosquita muerta. Dice, pues ojito con ella, ¿eh? Y bueno, estaba en el servicio de inteligencia entonces de Estados Unidos también, porque claro, esto era un hervidero. El gobierno de la República estaba en Valencia. Se tuvo que venir evacuado porque parecía que Franco iba a entrar en Madrid, que no entró hasta el final de la guerra, pero bueno, se vino a Valencia y estuvo aquí casi un año, ¿no? En fin. Son personajes, son nombres muy potentes y que, desde luego, parece, es que, de verdad, parece de ciencia ficción todo esto, pero bueno, no deja de ser la realidad, no deja de ser ese diario, ¿no?, que ha quedado ahí también un poco para registrar todo lo sucedido, porque al final fue así. También has tirado mucho de hemeroteca, me decías también fuera de antena, ¿no?, que ha sido también un trabajo de mucha investigación, porque hay que decir que además tú esto lo compaginas con tu trabajo, tú eres médico, además también estás en temas de investigación y todo esto además lo has unido a investigar todo esto, porque me imagino que el trabajo que habrá habido para documentar el libro habrá sido inmenso. Sí, han sido 4 años Claro, mi tío en el diario ponía cosas que yo desconocía completamente y tenía que situarme. Sí, he echado de muchos libros, de hemeroteca, La Vanguardia, todas las cosas que hay, porque el libro está hecho con capítulos y con fechas, ¿no? Sí. Que es las fechas que mi tío iba poniendo en su diario. Sí, ¿no? Es una novela histórica al final. Efectivamente. No llega a ser. Sí que podría entrar dentro de la novela histórica, pero lo que más he querido resaltar es la humanidad de las gentes que sufren una guerra. Las personas. Claro, las personas. Personas de a pie que no son gente... Él sí que estuvo en contacto con gente importante, pero los que sufren las guerras son el 90% de la población, que probablemente no tiene ganas de tener ningún problema en su vida. Que le da igual un mando que otro, lo que quieren es sobrevivir. Y estar tranquilos. Exactamente. Sí. Eso es lo que he tratado de reflejar, el sufrimiento de las familias, que no debe de ser muy distinto al que sufren cualquier otra familia en cualquier otro país y en cualquier otra guerra. Sí, como las que están sufriendo ahora en Ucrania, por ejemplo. Claro. Yo, recuerdo una escena de Ucrania de un tanque ruso tirando un pepinazo a un coche que iban 2 ancianos conduciendo. Sí. Aquello era terrible. Eso es inhumano. Efectivamente. Entonces, claro, eso es lo que he querido reflejar, porque además es lo que él, en algunos momentos, como era un poeta y era un idealista, trata de reflejar en su diario, ¿no? El sufrimiento, los sentimientos de la gente. Qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Sí, porque al final es una parte la parte fundamental de las guerras también, ¿no? Las personas y lo que hay detrás. También en ese sentido, como tal, el libro no es un libro de coger y volcar todo lo que había en el diario tal cual, sino que lo que has hecho es también construir una historia alrededor y darle tú una forma, también imagino que... Es una novela. Imaginando cómo habría sucedido todo, entiendo, ¿no? Efectivamente, claro. Está novelado. Porque, claro, mi madre me contaba, no es spoiler, bueno, pero es así, mi madre tenía 19 años. Sí. Tenía a mi hermano mayor recién nacido, tenía meses. Mi padre en el frente. Y mi madre, pues, cogía un tren, cogía un autobús, cogía un carro y se iba a Extremadura. Tardaba 3 días en llegar, con mi hermano en el brazo y un atillo.
iba a ver a mi padre porque iba a entrar en combate y no sabía si lo iban a matar. Madre mía. Para que viera a su hijo y dormía con él en una posada y se volvía llorando, porque además una sensación de que abandonaba a su marido, pero claro, ella tenía que hacer sobrevivir a mi hermano, ¿no? Y mi padre se quedaba allí. Pero a todo esto, claro, mi tío aquí con su hermano, mi tío Antonio también, metidos en capitanía, en inteligencia, y bueno, había aquí una situación, y claro, yo leyendo la trama, pues claro, te vuelves... El 80% de lo que hay en la novela es real. Evidentemente hay que darle un poquito de cuerpo para novelarlo, ¿no? Y hacerlo atractivo. ¿Crees que precisamente también esa dureza, ¿no? Esa imagen que nos acabas de decir, que yo creo que todos los que nos están escuchando se la han imaginado en su cabeza y lo han visto y lo han vivido? ¿Crees que eso es lo que también un poco frenaba a tu madre a la hora de hablar de estos temas? Que simplemente no quería volver a recordar lo vivido, por lo trágico y también lo traumático que llegó a ser ese momento. Efectivamente, es que yo creo que ella lo que no quería transmitir, primero recordar aquellos tiempos, porque fueron muy duros. Fueron horribles. Y transmitirnos esa sensación de angustia, ¿no? Porque dice, ¿para qué voy a contar esta historia, no? Pero sí que bueno, yo les saqué muchas cosas y muchas informaciones que al final pues vas conformándote una idea al cabo de los años de lo que allí pasó, ¿no? Pero mira, había un comentario cuando mi madre era muy mayor, que estaba en casa. Madre murió con 93 años. Uh-huh. Y estaba en casa de los hermanos, iba turnando y demás. Y una vez, claro, yo la grababa. Porque con todo esto yo quería saber información. Y cogía la grabadora y la tengo grabada, ¿no? Y yo le decía, digo, mamá, porque la veía tan débil, tan frágil, ¿no? Con 90 y tantos años, ¿no? Y decía, digo, mamá, tú con 19 años hacías todo esto. Qué fortaleza, ¿eh? Y me decía, además me lo decía con vehemencia, casi con rabia, ¿no? Y me decía, me miraba fijamente, apretaba los dientes y me decía, hijo, yo con 19 años me comía el mundo. Wow, se me ha puesto la piel de gallina, te lo digo de verdad, es que, claro, no sé yo hasta qué punto somos conscientes de lo que pasaron las personas, lo que decíamos antes, ¿no? Las personas que vivieron ese momento, y que es que al final te da igual ya todo, lo que quieres es estar tranquilo, y esa tranquilidad es imposible de obtener en un momento como aquel. No sé yo hasta qué punto seríamos capaces, todos los que estamos aquí, de sacar esa fortaleza, ¿no? En un momento tan duro. Yo creo que sí, bueno, a veces dices, mi madre decía, es que las personas de hoy en día, la gente joven no parece que no tengan fortaleza para enfrentarse al mundo, ¿no? Porque lo tienen todo muy fácil. Todo muy fácil, ese es el problema. Yo, fíjate, lo he pensado también y lo pienso a veces, pero creo que eso no es real. Yo creo que la gente, cuando se ve en situaciones, el ser humano, cuando se ve en situaciones límite, reacciona. Sí, eso es verdad. Y estoy convencido de que nuestra juventud, ¿no? Digamos, la gente que ahora es joven, mis hijas son muy jóvenes ahora, mi hija Beatriz y mi hija Alicia, ¿no? Si tuvieran que vivir esa situación, pues sacarían la fuerza de los genes de su abuela y irían para adelante y lucharían y saldrían adelante, igual que todos. Sí, Yo creo que eso va innato en el ser humano y es la supervivencia. Sí. Claro. Además, algo que también le da mucha riqueza a la novela, y que te lo decía antes, que también me impacta y me gusta que poder encontrármelo en el libro, son las imágenes, que son imágenes reales, que hay imágenes de tu familia totalmente reales, sí. Y los fragmentos también del diario, que también están incluidos, tal cual. O sea, podemos comprobar que realmente quién era esa persona, podemos verle, ponerle rostro, que eso también a veces es algo que a la gente le gusta, ¿no? También conocer más al personaje, y luego también encima poder leer lo que él escribió en ese momento. Sí. Yo he procurado, todo el diario no se puede transcribir, porque evidentemente no quedaría espacio para la novela, ¿no? Para novelarlo. Pero sí que hay trozos de textos, que se han respetado íntegramente. De hecho, con erratas y faltas ortográficas sí las hubiera claro. Incluidas, ¿no? Y eso ha sido una especie de respeto hacia él, ¿no? Poner exactamente con sus palabras lo que él estaba sintiendo en ese momento. ¿Crees, Juan Carlos, que aún te queda incluso algo de esta historia
por descubrir, es decir, que no has conseguido obtener el 100% de lo que sucedió. En el prefacio podrás leer que, creo que ya lo habrás leído, que sí. Hay expreso que esto es gracias al diario, gracias a todo lo que la familia, ¿no?, me ha ido diciendo, y que está basado en hechos reales, que está evidentemente novelado para que sea más asequible, ¿no?, y más didáctico, ¿no?, más intenso. Pero yo digo que el dónde está la verdad y la mentira es secreto de familia. Y en cualquier caso, la auténtica verdad, mi tío José se la llevó consigo. Totalmente. Como gustaría, ¿no?, ahora poder estar frente a él con él y poder preguntarle tantas y tantas cosas y tantas dudas que nos surgen, y que yo creo que todos tendríamos ganas de poder hablar con él en estos momentos. También, bueno, no sé hasta qué punto es un homenaje a la figura de tu tío, es un homenaje a tu familia, o es también para poder dejar ese legado también a tus futuros herederos también, ¿no? Sí. Bueno, realmente la novela la hice para mi familia. Para ellos. Esa fue la idea, sí, ¿no?, que quedara ahí un testimonio. De hecho, hay algunos momentos en que pongo textualmente el árbol genealógico. Sí. Que algún compañero o algún amigo que ha leído la novela dice: Juan Carlos, me llevas de culo. Dice, porque es que empiezo a anotar nombres, digo, es que eso es el árbol genealógico, eso no tienes que anotarlo porque es la partida de nacimiento o la partida de matrimonio, que ahí ponían los hijos, los abuelos, los padres, los abuelos y tal. De uno, paternos y maternos. Digo, yo lo pongo ahí para la familia, para que sepan sus orígenes. Pero esos personajes no van a salir después, que es la partida de nacimiento de mi abuela. Claro, todos los bisabuelos, tatarabuelos, esos no salen para nada, porque no sabemos nada de ellos. Y bueno, se hizo para la familia. Pero sobre todo yo, para mí es un homenaje a mi tío, a mis tíos y a mis padres. Y a toda la gente que no está con nosotros y que han hecho posible que nosotros seamos lo que somos gracias a ellos. Entonces yo creo que eso se lo debía a mi familia, sobre todo porque tenía información para transmitirlo. En la presentación que se hizo en una librería, no sé si decirlo, pero sí, puedes decirlo. Pues sí, en FNAC se hizo la presentación. Sí. Y bueno, fue masivo, hubo mucha gente, muchísima gente. Sí. Una prima hermana mía, María José, mis dos primas hermanas, que son, bueno, hijas de mi tío Antonio, hermano de mi tío José, María José y Rosa Mari. Y María José, que es muy vehemente, y bueno, nos queremos como hermanos, ¿no? Pues paró un momento en la mitad y dijo: bueno, Juan Carlos, ella es muy vehemente hablando, muy emotiva. Bueno, y empezó, esto es sabíamos de esta historia algo, intuíamos cosas, pero la ha sabido reflejar muy bien, tal. Y esto perdurará para nuestras generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, toda nuestra familia. Y al final, bueno, hizo un canto emotivo a nuestro amor como hermanos, ¿no? Y nos dijo, dice, y que sepas que te quiero infinito, te quiero con locura, ¿no? Me dijo. Qué bonito. Y claro, allí casi estuve a punto de parar el acto, porque bueno, me puso un nudo en la garganta. Una florera. Y quiero decir, ese comentario, los comentarios que me hacen mis sobrinas. El otro día una sobrina dice que estaba llorando a moco tendido en la terraza, que además se fue a leer el final de la novela a una terraza donde estaban mis padres y sus abuelos, que siempre iban a veranear ahí en el pueblo de Chobar, ¿no? Y claro, dice, los recuerdo de pequeña allí, y se he venido a leer aquí porque son 4 personas que ya no están con nosotros y que los quería mucho, ¿no? Solo con eso ya merece la pena haber escrito la novela. No, totalmente. Y además, es que eso te iba a preguntar antes, también el legado, ¿no? El legado que queda. Y, bueno, hablabas antes de tus hijas también, pues el hecho de que ellas también puedan conocer esa historia, ¿no? Eso que queda ahí, ¿no? De la familia. Me imagino que también es, para ti, pues muy emocionante, ¿no? Poder dejar ahí en ese legado. Mi hija, de hecho, mi hija mayor Beatriz, se sentó cuando leyó el diario, que se lo vi hace años ya,
y se sentó, salía de la habitación, se me sentó en el suelo al lado del despacho. Yo estaba trabajando y digo, hija, ¿qué haces en el suelo? Dice, lloraba y decía, qué orgullosa estoy de pertenecer a esta familia. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. El orgullo de pertenencia también, bueno, pues al final es algo que yo creo que todos los que se entren dentro de esta novela, en cierta medida, van a pertenecer un poco a vuestra familia, se van a unir un poco a vuestra familia, pero también van a recordar a la suya, van a recordar, bueno, pues que yo creo que en todas las familias hay alguna historia relacionada con, por desgracia, con la guerra civil. Todos tenemos algún familiar que murió en la guerra o que padeció en cierta manera esta guerra, y yo creo que también este libro refleja un poco también ese sufrimiento que decíamos antes, ese sufrimiento humano, y en ese sentido creo que la gente se va a sentir muy identificada con la historia, ¿no? Sí, de hecho hay gente que me lo dice. Dice, es que me acuerdo de mi abuelo, es que me estoy acordando de mi tío, es que me estoy acordando de familiares. Y de hecho hay dos personas que ya han hecho, escritoras concretamente, que han hecho crítica de la novela bastante favorable. Es crítica que me he sentido muy... Te da orgullo, hombre. Muy orgulloso porque pues, son gente del mundo literario, ¿no? Y que una de ellas pues estaba diciendo, dice, es que estoy viendo, además con una escritura, claro, ha hecho una crítica muy vehemente, ¿no? Y decía que le recordaba pues mucho a la familia, las fotografías que hay ahí, le estaba recordando a su familia, claro, sí. Estaba recordando a todo lo que sufrieron. Es que esto es un canto a las gentes, ¿no? A las gentes que han padecido una guerra. Pero lo que no quiero con ello, y he procurado ser bastante aséptico, es con el tema político. Uh-huh. Sí, ¿vale? Sí, quedarte eso, al margen. Procurar dejarlo al margen, porque entiendo que una guerra, y más una guerra civil, es una cosa que no debería... Es el colmo de lo absurdo. Exactamente, no debería. Ahí hay una frase atribuida a Hemingway, ¿no? No piensen ustedes que una guerra, por muy justificada que esté, nunca deja de ser un crimen. Sí, sí, sí. Entonces, esto hay que procurar evitarlo como sea. Hablan mucho, es que los americanos siempre están sufriendo la guerra, siempre están... Digo, no, los americanos no sufren las guerras. Los americanos van a la guerra y van los soldados jóvenes a la guerra. Ellos no sufren, salvo el 11S, que tuvieron ayudas aviones durante un día, ya está. El resto no es lo mismo que una guerra civil. Siempre es fuera del territorio. Efectivamente, ellos están fuera y la población no la sufre. Uh-huh. Los que sufren las guerras son la población que está oyendo los disparos en sus calles, sufriendo los obuses en sus fachadas, las bombas, las trincheras, los refugios por los bombardeos. Esos son los que sufren las guerras, y eso es lo que deberíamos de aprender, y nunca lo aprendemos, volvemos a caer en los mismos errores, de tratar de evitarlo. Mis padres no querían hablar de la guerra, y ahora no quería entrar en este tema, pero lo tengo que decir. Desde hace un tiempo se está tratando otra vez de sacar este tema de una forma partidista, además, que todo el mundo lo sabemos. Para sacar provecho. Para sacar provecho electoral o no sé por qué. Y eso no debe de ser así, porque las gentes de uno y otro bando lo sufrieron, el 90%. Y las ideas, la ideología, las banderas, eso, en momentos de angustia, en que estás a punto de morir y que ves morir a un familiar, eso se pierde. Es que da igual. Te da igual. Lo que quieres es sobrevivir y ser feliz, que es lo que pretende el ser humano. Y alcanzar el conocimiento de otras cosas. Yo, como científico, me preocupan más otras cosas que tener que estar peleándome por un territorio, por una idea absurda, que a lo mejor no lo es, pero sí dentro de un límite. Evidentemente todos tenemos que alcanzar una convivencia, una democracia y vivir en paz, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, por favor. Un poquito de por favor, ¿no? Suscribo todas tus palabras, incluso con ese guiño que has hecho ahí al querido, bueno, en este caso el portero de Kine Kenvia, ¿no? Con ese poquito, por favor. Yo de verdad, lo digo, te lo decía antes fuera de micro y te lo digo en antena. Enhorabuena por este trabajo. A mí me ha llamado mucho la atención, tengo muchísimas ganas de leérmelo y me lo voy a leer y te mandaré un WhatsApp y te diré, oye, me ha parecido esto o me ha parecido esto otro. Eso espero. Pero desde luego,
llama la atención, es una historia que yo creo que es necesaria, que creo que todos debemos de, yo siempre lo digo, que la historia al final hay que conocerla, hay que repasarla, hay que saber qué sucedió para evitar que cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado, y también para darnos cuenta de lo afortunados que somos, por lo que decíamos antes, tu madre, 19 años, pues mira, sufriendo en sus carnes la crudeza de lo que es un conflicto bélico como el que tuvimos aquí en España, y igual reflexionar un poquito de que a lo mejor estamos mejor de lo que muchas veces pensamos, que nos quejamos de tonterías que no vale la pena quejarse. No vale la pena, efectivamente. Y simplemente te emplazo a que bueno, en cuanto necesites hablar en algún micrófono, te vengas aquí a Valencia Capital Radio y sigamos hablando de esta historia, de este poeta en guerra que fue tu tío, o de cualquier otra historia que tengas a bien traernos, porque de verdad que ha sido un placer, Juan Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias a vosotros.